ahí estamos entrando directamente a la Pirámide del Sol, a Teotihuacán, un asunto muy pues tremendo en el que un chavo, una persona, entra con un arma y empieza a dispararle a la gente, algo que es totalmente atípico, ¿no? En México, y que llama incluso la atención de la reacción de la gente. Y eso se me hace súper interesante porque al final, pues, esto también es algo cultural. La gente, sinceramente, pues, pues burlándose del chavo, sinceramente, ¿no? O sea, diciendo, o sea, o sea, vamos, es una forma de ver un poco esos temas y decir, ¿sabes qué? Este tipo de cosas, pues son una tontera, ¿no? En el sentido de que, pues, un personaje que al parecer tenía, pues, ciertas ideologías acá muy extremas, ¿no? Y lo que tú quieras, pero que ha llamado la atención sobre todo porque pega en una zona turística y al final, pues eso mediatizó a nivel global todo este tema. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto las reacciones y toda esta situación? Entonces, eso, digo así rápidamente, una persona entra con armas, con un cuchillo, con una pistola, etcétera, etcétera, a una zona turística, súper turística, que son las pirámides de Teotihuacán, y desde ahí pues empieza a disparar y a gritarle un montón de cosas a la gente que estaba ahí. Por cierto, aunque es mexicano y con acento mexicano, tenía o utilizaba palabras españolas. No sé si de repente a lo mejor por el internet o lo que sea, palabras como follar o palabras como ese tipo, ¿no? O Sí, sea, el que no se usan vosotros. aquí en México. Exactamente, no sé, hay una cosa como curiosa, ¿no? Pero el punto es que empieza por ahí a dispararle a las personas. Hay una persona que pierde la vida, hay varios heridos. Dicen que se quitó la vida, aunque también pues dicen que la Guardia Nacional fue la que le dispara y lo elimina. La Guardia Nacional llega ahí, lo va rodeando y bueno, pues en un punto pues está la versión de que se quita la vida, está la versión de que le quitan la vida, pero el punto es pues que pues, es algo raro, ¿no, Giles? A ver, totalmente, inicio como iniciaste, esto es algo totalmente atípico. Tristemente nuestro país está sumido en violencia desde hace 2 décadas, pero es violencia de otro tipo, es De otro violencia tipo, entre exactamente. criminal y es violencia obviamente que ha cobrado, vaya, ya son Montones. cientos de miles de vidas, ¿no? Si Sí, sumas desde 2006 a la fecha, estás hablando de alrededor de casi 300.050 asesinados. O sea, es durísimo. un tema mayúsculo. Pero no estamos acostumbrados a que se dé este tipo de atentados de un lobo solitario, de alguien que por alguna idea, trastorno, ocurrencia, lo que sea, vaya y haga un tiroteo. Ha habido en algunas ocasiones en escuelas casos muy, muy particulares, inclusive uno en Monterrey hace algunos años, pero vaya, no es algo común. Y eso al mismo tiempo nos ha hecho ser muy confiados en la seguridad de Ujú. las zonas turísticas. O sea, es raro encontrar zonas turísticas donde hay algún tipo de filtro. Tienes un guardia Sí, que ¿no? contratan como guardia, pero pues sabes que ese es tu vecino que en la vida ha agarrado un arma, pero pues le ponen un chalequito negro y es el guardia de seguridad, que no es, básicamente no está para evitar si hay una pelea, si alguien anda demasiado ebrio, no sé, no para cosas de este tipo. Y creo que esto nos debe poner a pensar, no quiero decir que con esto que se vaya a volver un patrón o no se vaya a repetir, simplemente que existe la posibilidad de que suceda y que hay medidas de seguridad que nunca tomamos en cuenta porque no las creíamos necesarias, pero en un país de 130 millones de habitantes puede haber un canijo que está mal de la cabeza o que tiene ideas demasiado extremistas y que puede hacer una locura como esta. Yo ahí sí me separo mucho. También confieso que no es un tema que haya seguido mucho. Justamente me encontré muchísimas teorías que empezaron, ya te imaginas, de todo tipo, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Desde que si fue la influencia del discurso oficialista, o que fue influenciado por no sé quién, o que fue la influencia de las redes, que fue es un cuate que seguramente tiene un trastorno de cualquier tipo, porque ninguna persona en sanidad y en estabilidad emocional vaya atenta contra desconocidos. O sea, desde ahí pues ya partimos de lo que es el caso per se. Es un lobo solitario, no se ve que sea algo armado de otra manera. Se ve incluso que el chavo pues experiencia o conocimiento no tenía, sino pudo haber cobrado No. muchísimas vidas más.
Sin embargo, Sí. insisto, creo que tristemente es una oportunidad, sí, para ver cómo podemos tener mayores garantías de seguridad en sitios que son altamente visitados. Y México tiene una infinidad de sitios que son bellísimos, que son hermosos, que por fortuna no han pasado tragedias de este tipo. Pero insisto, es un país de 130 millones de personas. Tenemos que ser más cuidadosos, tener ciertos filtros, aunque sean mínimos, de seguridad. Y quisiera que esto sea una oportunidad para voltear a ver este tipo de zonas y cómo podemos garantizar la seguridad. Exactamente, exactamente. O sea, el tema entonces, bueno, pues yo creo que va a haber un cambio. De hecho, ya se está empezando a notar en el tema de seguridad para zonas turísticas, para que esto no se repita. Y yo creo que en general, pues también un aviso para pues las familias y todo esto, ¿no? Para que también estén atentos pues a sus hijos, a sus seres queridos en general, pues de si tienen algún tipo de problema mental, pues que se Mira, atienda a tiempo, ¿no? Evidentemente. hay una realidad. A ver, uno de los grandes problemas que yo veo que tenemos como mexicanos es el no aceptar nuestra realidad. Y el aceptar la realidad no significa ni el tolerarla, apoyarla, fomentarla, sino saber de dónde partir para cambiar las cosas, ¿no? A mí me preocupa mucho, quizá porque ya me estoy haciendo viejo, el tema de los jóvenes. Y déjame te digo por qué. Los que tienen 20 años o menos ya nacieron con un estado de violencia, ya nacieron dentro de una guerra, que es esta llamada o mal llamada guerra contra el narco. Todos los que nacieron a partir del 2006 para la fecha, que ya tienen 20 años, ya están acostumbrados a que todos los días en las noticias se haga un conteo de los muertos del día. Cuando fue mi juventud, y estoy seguro que fue igual la tuya, pues un asesinato era una noticia hasta nacional. O sea, aquí cuando había un desaparecido salía todo el mundo a marchar. Hoy se cuentan por día. Uh -huh. Entonces, hay una generación que tristemente ya tiene hasta cierto punto normalizado, o puede ser que tenga normalizado esta violencia. Y cuando una sociedad normaliza la violencia como parte de su vida cotidiana, es sumamente peligroso. Y ese es un punto que a mí me aterra. Yo suelo insistir mucho con ese tipo de temas, no porque me guste hablar de ellos, es horrible hablar de estos temas. O sea, se me ha quebrado la voz hasta un par de veces leyendo testimonios, viendo algunos documentos, viendo algunos videos. Es horrible, pero creo que es un tema que no podemos menospreciar. O sea, simplemente para dimensionar. Al día de hoy en México, 1 de cada 1000 mexicanos se encuentra desaparecidos. O sea, es un número que me voló la cabeza. O sea, cuando tú hablas del número total de desaparecidos, pues ya lo tienes como una cifra simplemente. Cuando haces la matemática, dices, no puede ser que 1 de cada 1000 mexicanos se encuentra desaparecido. Es un tema que pega durísimo en todos lados, y tristemente, cuando es un tema que debería de convocarnos a todos para buscar qué soluciones hacer, y que las soluciones, vaya, las mínimas, se saben, ya están, incluso están en la ley, es solamente hacerlas, es meterle recurso, es aceptar el recurso. No se hacen, y no se hacen porque lo vuelven un tema político. Lo vuelve un tema político el que está gobernando, y lo vuelve un tema político el que quiere gobernar. Así pasó con Calderón, así pasó con Peña, así pasó con López Obrador, y así está pasando con Claudia Sheinbaum. Esto no es un problema de gobierno, es un problema de Estado, que eso es mucho más grande. Digo, no sé si voy a conectarnos más un poquito rápido con lo de la ONU. El Comité de Expertos para la Desaparición Forzada de la ONU publica su informe hace unos años, y en la última sesión que se tuvo el mes pasado se hace la conclusión de activar el artículo 34, que es que se pase el tema de la desaparición forzada en México a la Asamblea General de la ONU. ¿Qué es lo que dice el informe a grandes rasgos? Uno, que es un tema generalizado, que es sistemático, que pasa en los 32 estados del país, y es así. Que los gobiernos desde 2017 han hecho una serie de reformas que son positivas, que el problema ha sido la implementación, que México tiene un gran problema de impunidad, el 98% de los delitos quedan impunes, y termina con una serie de recomendaciones, que es darle apoyo técnico a México, darle apoyo forense y darle dinero
porque es lo que México necesita para arreglar este problema y simplemente para dimensionar. En los CEMEFOS hay 80,000 cuerpos sin identificar. O sea, ahí están muchos de los desaparecidos. Si quieres bajar Claro, claro. la cifra de desaparecidos, Tienes que investigar, tienes que ir o sea, tienes que meterle muchísima inteligencia, hay una definitivamente. obligación. A ver, hay una reforma del año 2017 donde México tendría que hacer por ley un banco de identificación genética para desaparecidos y laboratorios forenses, laboratorios genéticos para poder identificar. Hay 72,000 restos óseos que la mayoría los encuentran las madres buscadoras, donde a lo mejor sabríamos, oye, pues a lo mejor este cuate desapareció en el 2000. Bueno, pero ya sabemos, ya tenemos la respuesta. Y en lugar de hacer maromas con cifras y hacer la idiotez de rasurar el padrón de desaparecidos para decir que tienes menos desaparecidos, pues en lugar, inviértele el dinero donde se debe. Invierte, aparte, ya está la ley. No es ni siquiera que tengas que reformar algo. Es simplemente, en lugar de tanta obra faraónica que de nada ha servido, pues pudiéramos haber hecho ya nuestro banco de ADN, pudiéramos haber hecho algunos laboratorios para identificación genética, con lo cual se empieza a revertir este problema. Pero insisto, el problema es de voluntad política y ojo, y ahí implica a todos. Porque los que no están en el ahí son gobierno lo estados, aprovechan para federal, exactamente, ahí estamos hablando incluso de la misma educación, nos estamos hablando de las mismas familias, nos es un afecta a tema, todos como sociedad. es un tema Simplemente, complejo, o sea, no echarle la culpa, ¿no? a un gobierno, o dices, espérame, si el problema tiene PRI, PAN, Moreno, o sea, vamos, no es un, es un o sea, problema de no, Estado. hay que dejar de politizar las cosas y ver realmente cómo solucionarlo y poner a trabajar en ese tema, no echar culpas ya, o sea, eso ya es demasiado cansado, es demasiado aburrido, de verdad que es más, o sea, empiezas a tocar el tema y tú vas viendo cómo la gente se empieza a salir porque la gente le aburre el tema. O sea, sí, ya está saliendo. O sea, no, pues es que sí, o sea, ya hay un hartazgo, de verdad, sí hay un hartazgo en ese tema porque falta voluntad. O sea, falta voluntad y incluso, ¿sabes qué? O sea, hasta en las mismas redes lo ves, o sea, la misma gente, unos dicen, es que los zurdos, ¿no? Para empezar, o sea, ya desde ahí, ya estás ofendiendo al otro. A ver, o sea, la gente que es de izquierda, la gente que es de derecha, que no te hace ni más ni menos que uno sea del otro, ni uno sea del otro. O sea, ya dejemos de ese tipo de tonteras, ¿verdad? De ese tipo de divisiones. Es una cosa ridícula que no te lleva nunca a entender y a dialogar y a avanzar. Porque hay muchos puntos que se podrían trabajar en conjunto perfectamente. Este tema, pues me parece muy interesante. Gires, ¿algo más de este tema, de este asunto? No, Dios, mira, tristemente creo que no va a pasar nada con el tema de la ONU. ¿Tú crees? Se atraviesa el tema de la elección de Antonio Guterres. Bueno, sí, eso sí. Pero interesante porque siento, Gires, que o sea, como que había como no sé, hasta temor, diría yo, de los gobernantes en general, de que la ONU hablara del tema. Y ahora que habló la ONU también como que entendió y dijo, a ver, o sea, entiendan que no es en contra de ustedes, entiendan que esto es para solucionar las cosas, nada más. Yo insisto y siento en algo, que la reacción de gobierno, a mí me queda en claro que no leyeron el informe. No lo leyeron, ni siquiera leyeron el posicionamiento del comité a la hora de activar el artículo 34. Es clarísimo, inclusive lo que el gobierno dice como para atacar el informe, el propio informe lo dice. O sea, dices, güey, no es posible que ni siquiera se den el tiempo de leer antes de contestar y salir a gritar y salir a hacer toda una narrativa absurda. A sentirse ofendidos cuando nadie los está ofendiendo. O sea, nada más están diciendo, a ver, hay una realidad aquí, no te estoy diciendo que seas tú el culpable o tú, o sea, es un multifactorial totalmente, pero hablemos del tema para poder solucionarlo entre todos. Ahora, o sea, hay algo es de locura. Que a mí se me hay algo que yo sí quiero señalar del gobierno actual, o sea, en esta parte, y me pareció aberrante por decirlo menos, y es la forma en que se miente y cómo se busca manipular. A ver, porque agarran y dicen, no, es que desaparición forzada no es eso. Y van los voceros de Morena, lo hizo la propia presidenta, lo hizo la fiscal, te dan el concepto a la mitad. A ver, es simplemente entrar a Google. No necesitas más.
O sea, ¿cómo carajos nos mienten con algo tan básico como el concepto, la definición de un delito? Sí. O sea, dices, carajo, o sea, esa parte es la O que a mí me sea, tiene muy preocupado de cómo sí, la ti mentira es como política abogado, pública. pues, No, no, como yo, abogado lo ves más rápido, o sea, lo que voy es que, o sea, lo detectas más rápido eso, y de repente, pues, en una buena población insisto, volvemos al mismo, se ha politizado mucho y se ha generado no, pues se ha polarización, y pues, fanatizado, ¿no? y se ha fanatizado, exactamente, pues digo, por eso la polarización. Ahora, cambiando de tema, Gires, otros temas también interesantes, pero que pues también, hablando de cómo se comporta y cómo mienten, durante 70 y pico de días se dijo que no había fuga de petróleo en Veracruz, ¿verdad? En el Golfo, ¿no? Y ahora, pues después de un tiempo, digo, vaya, ¿no? Pero se reconoce que había una fuga de petróleo, que ya los pescadores, la gente que vive en la costa estaban denunciando imágenes, fotos, de todo había, pero negaron la realidad durante más de 2 meses, Gires. O sea, No, y luego una locura también. la serie de excusas que ponen, hay un video que me parece que retrata perfectamente la política mexicana, que es de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, donde comparte un video de cómo están sacando pescado en Semana Santa. Dices, güey, los pescados están saliendo del mar por el derrame. O sea, está literalmente la orilla de la playa llena de pescados y está la gente agarrando pescados. Y dices, güey, no creas que los peces salieron porque dijeron, ah, mira, Semana Santa, voy a que me coman. Se salieron porque está lleno de petróleo. O sea, y esto se denunció, como bien dices, a principios de febrero. Güey, espérame. ¿Qué hizo el gobierno? Primero lo negó. Después dijo que había sido un barco privado. Después dijo que eran chapopoteaderas naturales. Después dijo que había sido un barco fantasma de no sé qué madre. Luego estaban viendo que era de Huachicol. Y hasta que no salieron ONGs a pasar las imágenes satelitales de dónde era la fuga y de cómo inicia y cómo eran en los ductos de Pemex, pues ya Sí. fue cuando tuvo que salir el director de Pemex y decir, ah, no, pues sabes que sí fuimos nosotros. ¿Y qué es lo que dicen? Ah, pero es que no me informaron, entonces vamos a correr al ayudante del ayudante del A ayudante. los que no nos informaron, exactamente, ¿no? Y dice, a ver, o El sea, chivo, por el chivo favor. Sí, expiatorio. claro, o sea, lo mismo que pasó con el tren interoceánico, donde dices, voy a meter a la cárcel al maquinista porque iba a exceso de velocidad, aunque yo no le puse un velocímetro para que supiera qué velocidad va. Pero el culpable es él. Dices, Claro. oye, por favor. O sea, y ahí es donde Pero vuelve un bueno, poco. se me hizo interesante, Gires, digo, a pesar de que se tardaron 2 meses y que dices, nos estuvimos acostumbrando a los anteriores 6 años, ¿no? En los que no se reconocía y no se reconocía y punto, se acabó. No pasaran 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses, no importaba. Hay temas y realidades documentadas que nunca se reconocieron. Por ejemplo, el tema de los cenotes y toda esta situación. Ah, no, no sucede. Punto. Oye, aquí están las imágenes, aquí están los videos. No sucede, no pasa No, el nada. huachicol Y, fiscal. y, y, y dices, aquí al menos parece que hay como un cierto sentido común en el que de repente se reconocen ciertas realidades aunque se tarden. Y eso me llama la atención porque de verdad que era desesperante que no sucediera, ¿no? O sea, que vieras la realidad, que vieras toda la documentación y que digas, ah, no, es que es para politizar. Y lo más loco es que veas a gente queriendo defender eso, ¿verdad? Dices tú, espérame, es que te están mostrando la realidad, tú la estás viendo, los testimonios están saliendo ahí, y querer ver todo con el filtro de la política es un error y es un horror también. O sea, espérame, o sea, hay cosas que son una realidad, punto, ahí están, ¿no? No, no, no todo es estar en contra o estar en favor, no, no es así. O sea, si no, nunca, así nunca vamos a avanzar y está muy, muy manipulado esto, ¿verdad? O sea, sí está muy tremendo. Hay muchas cosas pasando ahorita eh, desde el gobierno federal. Yo voy a jugar ahora al abogado del diablo. Yo ahí sí creo que a la que no informaron tanto en el tema de desaparecidos como en el tema de Pemex y en otros temas fue a la presidenta. Y que las declaraciones que hizo fue con el tarjeteo que le dan, porque a ver, ella no va a ir a Pemex a ver qué, ni ella se va a poner a leer el informe completo del SET. Para eso tiene su equipo y su equipo es el que le tiene que informar a ella. Ahí creo que la información se la están dando totalmente incorrecta porque no me explica que reaccione de una forma tan estúpida, de una forma tan absurda.
puedes decir, deslegitimo esto, ¿no? Que también lo hicieron, pero no, Sí, pero no mentir tan descaradamente. Me parece de primaria, pues, en política. Y eso lo llevo a la par con lo que está pasando de los movimientos que está habiendo en gabinete y en el partido. Acaban de correr a exactamente. Luisa María Alcalde de la presidencia de Morena. No es A eso cualquier te iba a cosa. preguntar. ¿Esos son consecuencias de estos errores? Yo creo, mira, mi teoría es que Sí. Claudia Sheinbaum está a punto de llegar a la presidencia. Creo que en unos meses va a buscar ya ella ser la presidenta de México. ¿Por qué? Ya se quitó a Dan Augusto de coordinador del Senado. Acuérdate que Dan Ujú. Augusto fue coordinador del Senado porque ese fue el acuerdo del juego de las corcholatas que hizo López Obrador en un restaurante y donde le puso a Marcelo Ebrard, que ahora está bajo investigación por el tema de que su hijo vivió 6 meses en la embajada como si fuera un Airbnb. Sí. Ya se anunció que hay una investigación. Dice Claudia Sheinbaum, como siempre lo hace, no, es una gran persona, todo nuestro estima, respeto, no se le va a correr. Lo mismo dijo de Luisa María Alcalde y pues ya la corrieron. Ujú. Le dan a Luisa María la consejería jurídica, que dirás, oye, pues es un buen puesto. Sí, nomás hay que recordar que ella fue secretaria de Gobernación. Sí. Básicamente es como si tú eres el CEO de una empresa y te mandan a asistente del primer piso. O sea, en Al nivel que saca las gabinete, copias, al sí, que o saca sea, las copias básicas. fue un madrazo durísimo. Tienes el tema de mandar a Citlali Hernández, que al parecer es mucho más cercana ya a la presidenta, a controlar la elección de Morena, que ya Sí, empezaron. Acuérdate que ellos ya están en su pre-campaña, que en junio, aunque el proceso electoral inicia en octubre formalmente y las precampañas hasta el otro año, ellos en junio ya definen a los candidatos con esto que le llaman defensores de la transformación o alguna tontería similar. Tienes al movimiento de Esteban Moctezuma, que no es cualquier cosa, es el embajador de México en Estados Unidos, ya salió. Tuviste el de Relaciones Exteriores con el tema de José Narro, aunque ahí José ujú, Narro explica que es por un problema de salud y que efectivamente él ya se había ausentado en 2 ocasiones por temas de problemas de salud. Ahí hay dos cosas que me dan atención. Uno, todos los momentos que está viendo, y la otra, él renuncia 1 hora antes de que se publique el informe del SED. ajá. ¿Qué es lo que yo Oye, entiendo de eso? eso está. José Narro fue rector de la UNAM. Yo creo que Sí, se acordó que tenía un poco de dignidad y dijo, a ver, yo no voy a salir a contradecir este informe. claro, O sea, es una tontería. Yo creo que él no se prestó a ese juego y creo que esa es la razón. Ahora, eso es lo que está pasando en gabinete. Ahora, sobre las narrativas, te voy a decir cuál es la peligrosidad. Y me voy al tema de la Suprema Corte o la Corte del Acordeón. sí. Hay dos temas que me parecen muy preocupantes, con Lenia Batres específicamente. En una resolución dice Lenia Batres, es que no podemos estar en contra del gobierno. Es que la Constitución está para proteger al gobierno y a los proyectos de... ¿Qué? Espérame. ¿Cómo? Y es una O ministra, sea, carajo. A ver, la Constitución está para defender al ciudadano del gobierno. exacto. Está para evitar el abuso del poder. La Suprema Corte nace justamente para eso. Para eso tenemos una constitución, para eso son las garantías individuales que están plasmadas en la constitución. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder puede abusar del que no tiene el poder. ¿Y quién tiene el poder? El que gobierna. ¿Y quién es el que no gobierna? Los privados. Pero ¿qué es lo que dice ella en su sentencia, en su exposición, y lo votaron a favor? Dice, no, es que la constitución debe de proteger al gobierno, para eso está hecha la constitución. Y dices, güey, y la otra es el tema que acaba de pasar con Martí Batres y ella. Hay un adeudo que tiene el ISSSTE con la Ciudad de México por cerca de 6 mil millones de pesos. Esto ya llegó a la Suprema Corte. Y quien es la ministra ponente es Lenia Batres. Pero Lenia Ajá. Batres es la hermana de Martí Batres, que es el director. Ella está impedida legalmente de conocer el tema. Por ley, ella se tuvo que ver excusado. Y como esa, todos los días están pasando pifias y pifias. Algunas que son absurdas y te da risa. Ah, mira, se equivocó, no sabe lo que está votando. Que todas las sesiones está Claro. pasando. Sobre todo ella y Sí, Estela Ríos. pasa muy seguido. Sí, sí. Se ha Dices, vuelto muy viral. pero eso es mínimo. Pero están pasando cosas muy graves adentro de la Corte. Pues, Los amparos que acaban de desechar del tema de las pensiones. Dices, güey,
A ver, claramente, y ojo, yo estoy súper a favor de las consecuencias de esa reforma. ¿Por qué? Porque le van a pagar las pensiones, hay pensiones muy altas en magisterio, burocracia, etcétera, y les van a terminar pegando, y sobre todo en los estados, eso va a ayudar mucho a los estados. Pero eso es totalmente inconstitucional y es inconvencional. ¿Qué es la inconvencionalidad? La convencionalidad es que los derechos nunca se pueden disminuir, siempre tienen que ser progresivos. O sea, tú tienes derechos adquiridos, ya no te los puede quitar el gobierno. Puedes adquirir nuevos y más derechos, pero no disminuirlos. Bueno, Claro, esta claro. reforma es inconvencional. ¿Por qué? Porque están quitando el derecho que ya adquiriste a una pensión determinada. Pues no, todos los amparos se desecharon. ¿Por qué? Porque tú ya no te puedes amparar contra una reforma constitucional. Esa fue una de las reformas que puso López Obrador. Entonces este precedente cabroncísimo. Y así ya como Es un cereza del precedente, pastel, sí. pues el tema del Ajá. INE, los 3 consejeros que nombraron. O sea, el que voy a hacer una investigación más profunda, sobre todo de las 2 consejeras. Ellas sí tienen experiencia electoral, pero han sido muy polémicas, tanto por su cercanía a Morena como por sus resoluciones. Pero uno en específico, que es Arturo Chávez, si no mal recuerdo el nombre, él no solamente fue candidato de Morena, él fue asesor de Claudia Sheinbaum cuando Claudia Sheinbaum fue alcalde, fue asesor de Claudia Sheinbaum cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno de Ciudad de México, y ahorita era el titular de donde se imprime el diario oficial, que se fue los talleres, no me acuerdo ahorita el nombre, pero tenía un cargo dentro del gobierno, los talleres gráficos de México. Él era el director, que son los encargados de imprimir el diario oficial, de imprimir el tema de las actas, las boletas electorales, etcétera. Es un cuate que no tiene ninguna experiencia electoral, que casualmente sacó 99 en un examen, que difícilmente un magistrado te va a sacar arriba de 85. Y este cuate sin conocimiento electoral previo saca 99 de 100. Dices, güey, a ver, ¿De este, es, dónde? ¿cómo me...? O sea, es como el tema de Tadei. O sea, ahorita ya tienes, de los 11 consejeros, ya tienes por lo menos 7, 8 que son claramente alineados y aliados del gobierno. Pues ya al Instituto Electoral ya le pasó igual que al Tribunal Electoral. ¿Qué podemos esperar? O sea, empiezas a sumar esos puntos y cuando menos es peligroso, cuando menos es riesgoso. Y por ejemplo, para quien nos escucha que está a favor de gobierno, de esta administración, haz a un lado a quien gobierna. Imagínate así toda esta infraestructura legal de control sobre la Corte, control sobre la Fiscalía, sobre el Congreso, sobre el INE, sobre el Tribunal Electoral, y pon ahí a Calderón, o pon ahí a Peña, o pon ahí a Salinas de Gortari, o pon ahí a la persona que menos quieres que llegue al poder. Imagínate ese escenario. Y esa es una posibilidad. Vamos a suponer que la presidenta es la mejor persona del mundo y sería incapaz de cometer el más mínimo error. ¿Y quién te dice que en 6 años no va a llegar un diablo vestido de oveja? O en 12, o en 18, o en 24. No sabemos qué va a pasar en ese momento. Y estás dejando una estructura institucional para poder utilizar el poder a tus anchas sin tener ninguna consecuencia. O sea, imagínate la persona que más detestas como político que esté en el poder con estas instituciones, con estas leyes. Y ahí te Claro, vas a al dar final de cuenta. cuentas, pues digamos que mucha gente que llega a apoyar este tipo de cosas, pues es porque está de acuerdo a lo mejor con el gobierno ahorita, pero esas mismas leyes van a aplicar pues a los que estén a futuro. Entonces, por eso deben de ser neutrales, por eso deben de ser pues, o sea, leyes que realmente pues puedan funcionar sin importar pues qué tipo de gobierno se tenga más adelante, o sea, que cómo sea Leyes que te de protejan a ti del gobierno. autoritario o no. Exactamente. Oye, Jerry, buenísimo, pues. Bueno, pues así están los temas. No sé si tengas algún otro asunto que quieras Oye, comentar como antes 10,000 de cosas, irnos. pero no, ahí nos van a dar 3 horas más. Digo, hay que seguir lo de Perú, que sí es un escándalo lo que está sucediendo en Perú. Digo, ya no es nuevo que haya escándalo político, pero sí está sumamente complejo. El día de ayer la fiscalía allanó la casa del que era el presidente del OMPE, que sería como el INE, el Instituto Electoral. Las acusaciones de fraude son grandísimas. Sí hay muchos indicios de que hay un fraude muy, muy grande que se hizo, sobre todo en Lima. Obviamente los candidatos que están en segundo o tercero, que todavía no se sabe quién va a quedar de los dos, Sí. los dos están denunciando fraude.
por donde se da el tema, parece que efectivamente sí es Aliaga pues, al que afectaron. Sin embargo, también la reacción de Aliaga como de Roberto Sánchez me parecen peligrosísimas. O sea, creo que en este momento Keiko Fujimori es la mejor opción, que es la que se está segura, porque la reacción que ha tenido sobre todo Aliaga es de cuidado. O sea, de este tipo de personajes que estamos hablando, autócratas o que buscan ser autócratas, que no son democráticos, creo que la reacción ha sido, aunque el tema es fuerte, creo que hay formas de cómo reaccionar y prácticamente lo que este cuate está haciendo es casi un llamado a la violencia. O sea, aguas. Y este es el candidato de Trump, por cierto. Y es muy probable que él sea el que quede en segundo lugar. Pero me llamó mucho la atención las reacciones que ha tenido y la virulencia. Y por el otro lado, pues tienes un cuate que es súper cercano a Pedro Castillo, que es de los que quiere quitarle la independencia al Banco Central y que me parece una locura en sus expresiones. Por eso, pues parece que Keiko Fujimori en la cuarta será la vencida, ojalá. Y ojalá por el tipo de personajes que hay. Que hay alrededor, ¿no? Claro. Entonces, Gires, vamos a ver, porque ahí tengo varios asuntos. Hubo una elección en Perú, ¿verdad? ¿Se va a dar una segunda ronda o no se va a dar una segunda ronda? Se tiene que dar. Se tiene que dar la segunda ronda. Ok, entonces, se acusan de fraude. ¿A quién acusan de fraude? ¿A Keiko Fujimori y su equipo o a quién? No. Se acusa de fraude al que sería el Instituto Electoral, al OMPE. Sí, pero el Instituto tiene que haber hecho, tuvo que haber hecho un fraude en favor a alguien, en favor a Keiko. Es a favor de Roberto Sánchez. Ok, entonces a favor de Roberto Sánchez, que es el que queda en segundo lugar. Ojo, eso es lo que se dice, ¿no? Ajá, la investigación judicial está en proceso, hay investigación. Sí, imagínate que no sé nada, absolutamente nada, o que la gente que sabe no sabe nada absolutamente. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? De las mesas electorales, el 30% en Lima no se montaron hasta después de la 1 de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente que elecciones para presidente. Para presidente. Ajá. Entonces, si yo fui a las 7 de la mañana que abren las casillas porque trabajo a las 10, pues a lo mejor ya no regresé después de la 1. Ajá. Ahí hubo 800,000 personas afectadas. Ok, pero no votaron, o sea, ¿nunca se abrieron? No, se abrieron. ¿O se abrieron más tarde? Se abrieron después de la 1, otras después de las 2, hasta las 3 de la tarde fue cuando dejaron de abrir. ¿Y lo se dio otro día para votar? No, eso nada más fue en las que no se abrieron. Las que abrieron tarde no podías votar al otro día. Ah, ok. Las que no se abrieron otro día, y las que se abrieron tarde, pues no. Entonces, si la gente, por decir, nada más tenía libre en la mañana para votar, pues ya no podía alcanzar a votar. Es imposible realmente saber pues cuánta gente perdió su derecho al voto. Por eso es un delito. ¿Por qué? Porque hubo por omisión del órgano electoral. Entonces, ¿no es suficiente eso para cancelar la elección? Para mí, sí. Para mí. Ok. Sin embargo, no la van a cancelar. Ok, entonces no se van a cancelar. Se abre la segunda ronda. ¿Quién queda en segundo lugar? Entonces, todavía no se sabe. Todavía siguen en el proceso. Hasta ahorita no se sabe. No. Okay. La diferencia entre Roberto Sánchez y Aliaga es de menos de medio punto porcentual. O sea, a los amigos que nos están viendo y que no saben absolutamente nada, a ver, o sea, en Perú se da una segunda ronda, o sea, se vota primero entre muchos candidatos para que queden dos nada más. Y los que queden arriba, el primero y el segundo lugar, se hace otra vez una elección, que es la segunda ronda, y ya se elige el presidente. Entonces, esa es una manera pues muy interesante de llevar a pues que se tome la mejor decisión democráticamente hablando. El problema es que tiene 10 años, pero bueno, tiene más, pero digo 10 años de un cambio de presidente. Son 8 presidentes en 10 años, una cosa así. O sea, son una década más. Con 8 presidentes, imagínense. O sea, bueno, una locura. El punto es que ¿cuándo son las elecciones, la segunda ronda? Junio. No me acuerdo, creo que el 20 y tantos. O sea, en junio es la segunda ronda en la que no se sabe por quién es el otro candidato. O sea, Keiko Fujimori, la hija de este Fujimori, ella está segura. Ella tiene... fue la más votada por mucho. Va a ser récord mundial de ser la única persona que ha perdido 4 veces una segunda vuelta electoral. O sea, ella iría por la presidencia por cuarta vez o por quinta vez en esta ocasión. Por cuarta vez. O sea, siempre llega a la segunda vuelta, pero siempre la pierde. Y ha perdido por 1 punto o 5 puntos. O sea, ha perdido por las mínimas, pero siempre ha perdido. O sea, que ha estado a punto de ser presidenta, pero no ha podido hacerlo, ¿eh? Entonces, ahora, están dos personajes. Uno que es el que Trump quiere de presidente, otro es el que quiere Castillo, que es el que fue presidente. Por intentar un golpe de Estado.
que fue presidente de Perú, que está en la cárcel ahora mismo por intentar hacer un golpe, un movimiento ahí muy Sí, tremendo pues dentro quiso de Perú. anular el Entonces, Congreso y el Poder Judicial con una... que sería el ala más izquierda, por así sí, decirlo, es la ¿no? izquierda Luego, bolivariana radical. exacto, y luego sería el otro, Y que el es otro es la derecha a trompista. la derecha, a la derecha trompista, y Keiko Fujimori, que es otra también, otra a Derecha. la derecha. ¿Verdad? Entonces, si en dado caso que quedan dos de derecha, ¿a quién ves de ganador? Yo veo a Keiko. De O hecho, sea, si quedan dos ahorita de en ambos derecha, casos veo a Keiko. a Keiko. Y Keiko si Fujimori, queda ajá, en el ala izquierda, también también. ves que queda Keiko. Bueno, pues ahí está. Lo Entonces, veo por lo siguiente. Fueron 35 candidatos. Quienes sí, más votos llevaron fueron la derecha, por mucho. ok. Repartidos entre 35 candidatos. Y Un la poco lo que otra, pasó en Bolivia entonces, que hay un ¿cómo? giro. Un poco lo que pasó en Bolivia, de que hay un giro en la población que dijeron, bueno, pues no funcionó la izquierda en lo que habían prometido, pues ahora vamos a irnos más hacia esta zona de Pero no derecha, tanto ¿no? como en Es algo así. Bolivia, porque Perú sí ha habido mucho cambio entre derecha e izquierda. Bueno, sí, ha habido más cambios, Sí. eso sí, es verdad, es verdad. Luego, la gente ultra de la izquierda está viendo como el enemigo número uno a Aliaga, y con justa razón. Y la Claro. gente de Aliaga está viendo como enemigo número uno a Roberto Sánchez. Entonces, por eso creo que esos votos se irían a apoyar a Keiko, no por Keiko, sino para que el otro no llegue. Y la Claro, otra parte es que Keiko Fujimori sí tiene un voto duro considerable, por eso siempre llega a la segunda vuelta. No le alcanza para ganar, pero quizás con todo este relajito sí le alcanza. ¿Por qué se dice que este fraude es a favor de Roberto Sánchez? Porque esto sucedió únicamente en Lima, que en teoría es más sencillo distribuir el material electoral en la capital, y donde menos fuerza electoral tiene la izquierda es en la capital. La tiene más en las zonas rurales. Y en la capital, ya. Aliaga era alcalde. Había 3 candidatos fuertes en Lima, Perú. Era Aliaga, era Belmont y era Fujimori. No figuraba Roberto Sánchez en la capital, figuraba afuera de la capital. Entonces dices, oye, con este desmadrito que se hizo casualmente en la capital, donde es más sencillo entregar los paquetes electorales, pues aquí a quien estás perjudicando es Aliaga. Ese es el discurso de Aliaga y tiene una lógica por cómo se dio. Ahora, ¿cuál es la empresa? Una ya estaba sancionada, la empresa encargada de hacer la distribución. Dos semanas antes, la empresa encargada de hacer la distribución estaba buscando rentar camionetas para el día de la elección. 2 semanas antes. Pero ¿qué dice la empresa? La empresa dice, oye, pero no fue mi culpa. A mí el material electoral me lo entregaron después de las 8 de la mañana, el día de la elección, cuando me lo debieron de haber entregado a primera hora un día antes. Que eso es real. Tú el material electoral no lo vas a entregar el mero día. De hecho, el material electoral se debía haber transportado la noche anterior a las escuelas donde estaban las mesas electorales. Pero la empresa dice, hey, no es mi culpa. A mí me lo entregaron el día de la elección y a las 8 de la mañana. Entonces... Ok. O sea, es un relajo por todos lados. O sea, puede haber culpa de la empresa, puede haber... hay una omisión claramente por parte de la autoridad electoral. Hay una responsabilidad, obviamente. El tema es hasta dónde va a llegar. Ya hay investigaciones en curso. De hecho, de manera muy, muy rápida. El lunes, el día siguiente de la elección, se puso bajo arresto preventivo. Creo que era el administrador general, no me acuerdo cuál era el puesto, parte del OMPE, pero era el encargado de la logística. Y fue una elección sumamente bizarra. De hecho, se tuvo que extender 1 hora la votación. Se abrió al día siguiente que vuelvan a votar. O sea, es una locura lo que está sucediendo en Perú. Pero por fortuna la economía de Perú sigue estable y seguimos envidiando a Perú por ello. No, pues, o sea, es que eso es importante. Y yo creo que, fíjate, o sea, digo, Perú lo ha comentado mucho el tema, pero yo también apostaría ahí en ese sentido que México también tiene ese tema, o sea, porque hay que recordar las crisis cómo se vivían antes, a pesar de los gobiernos que se han tenido, pues ves una moneda estable, ves un aumento impresionante de inversiones a nivel extranjero. Ha buscado quitarle la independencia y autonomía al Banco Central. Eso... Ahí sí que se le reconoce a todos los gobiernos PRI, PAN, Morena, que le han dejado esa independencia en los últimos años al menos, y eso ha ayudado a la estabilidad en la moneda, bueno, siendo una de las monedas más revalorizadas del mundo, el peso mexicano, y que pues ahorita digo, pues está fuerte, o sea, a pesar de todo lo que ha pasado y que si el petróleo y no sé qué, yo creo que también Latinoamérica
tenía que aprender algún día, ¿no? Este tema de decir, a ver, deja a los políticos que hagan ahí lo suyo. Países nuevos. Pero deja la economía que vaya sola, que vaya avanzando, porque si no, entonces se vuelve una locura. Y digo, aquí en los últimos 10 años, es impresionante, y yo creo que lo pasa ya para Baja California también, para Querétaro, cada vez más empresas de todo el mundo abriendo y abriendo y abriendo. Dices tú, ya es normal que vas a cualquier centro comercial, ves coreanos, hindús, japoneses, de todo tipo, o sea, vamos, y las empresas pues simplemente creciendo y creciendo. Es también los costos obviamente de las rentas, ¿verdad? La gentrificación al final de cuentas se da impresionante, y ves cómo pues dices tú, imagínate la potencia que seríamos si hubiera más estabilidad política y hubiera más respeto pues a todos estos temas de independencia, de dejar, digamos, pues a la justicia que haga lo suyo, al gobierno federal que haga lo suyo. Me explico, que hubiera ese equilibrio un poquito más madurez, pero como dices tú, somos países nuevos y en muchos sentidos pues todavía falta pues ir revolucionando poco a poco, ¿no? Y ir avanzando. Evidentemente no todo es negativo, aquí nos toca pues platicar de las partes más difíciles, más duras, porque pues es ahí donde se puede mejorar, obviamente, ¿no? Lo que ya se hace bien, pues qué bueno. Y hay que también retomar esta parte de crítica. Hay que ser críticos al que gobierna, del que sea. ¿Por qué? Porque es el que gobierna. Y no se trata de buscar lo bueno. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta hablar casi de lo bueno que hace un gobierno, o sea, lo que sean cosas realmente trascendentes o espectaculares, porque es la obligación y para eso se les paga. Para eso están. ¿Por qué sí creo que hay que hablar de lo malo de un gobierno? Pues para voltear a ver y corregirlo, para que la ciudadanía obligue al gobierno a rectificar. Y creo que ya ha habido algunos casos donde el gobierno ha rectificado justamente por la presión social. Lo vimos ahora con la Luz del Mundo, que ese es otro temota, con el tema del carpetazo, otra mentira descarada, porque dicen, no, es que eso fue con Hertz. Oye, el carpetazo fue 2 semanas después de que entró la fiscal Ernestina Godoy. Claramente, cuando tú entras como titular de una fiscalía, lo primero que te hacen es te dan los documentos más importantes y los casos más importantes. El que le dé el carpetazo 2 semanas después de un tema aparte que tienes, no es un presunto culpable. El tipo está sentenciado confeso en los Estados Unidos y la mayoría de sus delitos los hizo en México, nomás que también los hizo allá y sigue bajo proceso allá. Y no es posible que aquí desde el 2019, ahora 2025, en diciembre fue cuando cerraron el caso, le den carpetazo que porque no hay elementos para la responsabilidad. Güey, el vato lo confesó. El vato está sentenciado por ello. O sea, no hay ningún argumento para decirlo. Y cuando se da a conocer esta noticia, porque ojo, esto pasó en diciembre y no se dio a conocer hasta ahorita. Y cuando se da a conocer, el gobierno se empieza a lavar las manos. Pero por fortuna hubo la presión social suficiente para que el gobierno diga, no, sí lo vamos a reabrir, le vamos a decir al juez que lo reabra. Ojo, la audiencia era el jueves y se pospuso. No dudes que estén haciendo tiempo para que se enfríe el tema. Y la clásica. Hay que estar muy atento con las víctimas a ver qué están informando cuando sea la nueva audiencia. Porque en teoría la propia fiscalía va a solicitar al juez que se reabra el caso. Pero imagínate esta tontería. Tú no necesitas pedirle al juez, ábrelo. Chingada. Exacto. O sea, quien le pidió al juez que interviniera fueron las víctimas. ¿Por qué? Porque están vulnerando sus derechos. Tú lo estás vulnerando. Si ya tú lo estás aceptando, pues tú lo reabres y tan. Pero es este juego muy perverso y muy maquiavélico de la propaganda y las narrativas. Y sucede tristemente casi en todos los países en esta época tan bizarra que estamos viviendo. Buenísimo, pues Gires, vámonos pues ya. Ahora sí que muchísimas gracias por acompañarnos, a toda la comunidad. Enorme salud, está súper interesante. Y pues yo creo que tocamos ni la mitad de todos los temas que tenemos pendientes, Gires. Me faltaron nomás como 42. Hemos andado para arriba y abajo, pero de verdad que ojalá que se pueda ir armando ya más seguido. Bueno, estamos hasta 2 veces por semana. Ya tú me dices cómo andas y aquí nos ponemos de acuerdo y lo retomamos. El punto es, seguir conversando. Al final de cuentas, pues es una plática que nos gusta tener contigo y que la idea pues es conversar de todo lo bizarro que está pasando en el mundo. Es surrealista.
surreal, ¿no? Totalmente. Gires, pues bueno, digo, ya conocen muy bien tu canal, pero pues ahí en la pantalla aparece Gires 73. Aparte, si estás viéndolo ya en diferido, aparece el canal. Te suscribes a este canal y automáticamente también te va a aparecer que te suscribas al de Gires. Así que, pues bueno, suscríbanse a este y suscríbanse obviamente al canal de Gires. Y bueno, pues ahí para que les vayan llegando los reportes. Si pueden ya, pues pónganle ver ahí en todas en la campanita, ver todos los videos para que sí les lleguen los avisos. Ya ustedes deciden pues qué ver y qué no ver, pero eso también, pues bueno, pues es importante, ¿no? Que apoyen a la comunidad, que apoyen aquí a los canales que, pues que estamos aquí de manera independiente tratando de platicar día a día y en vivo, ¿no? Estar aquí, pues, expuestos a sus comentarios, expuestos a que, pues, estemos también reaccionando día a día con todos ustedes. Pues evidentemente cuando es en vivo, pues de repente te equivocas o comentas, o sea, de repente no son perfectos como los videos que son súper editados, pero eso también yo creo que es importante en esta época. Tiene su valor, tiene su valor. Tiene su valor, exactamente. ¿Quieres algo más? Despedirme, agradecerte como siempre la invitación. Hoy, la verdad, tengo aquí el celular al lado, pero no pude ni ver los comentarios, que estaba muy entrado en la plática. Saludar a toda la comunidad. Agradecerles a todos los que se han suscrito, a los que no, invitarlos a que se suscriban al canal. Prácticamente todos los días estamos subiendo contenido. Me enfoco más en noticia nacional, pero también hablamos de noticia internacional, de geopolítica. Tenemos ahí segmentos medios extraños como que estoy jugando. Uno es la Plaza Digital en Twitter. En la sección de shorts, pues es más como tipo sátira política, muy breve. Pues un minuto no te da para muchas cosas, pero sí para burlarte un poco de la situación. Tengo un segmento que es Cratología, que es donde hablamos de literatura. De hecho, el día de hoy, en un ratito, vamos a grabar sobre la literatura egipcia, que es también toda una cultura, un viajezote. Y bueno, pues agradecerles como siempre y pues vernos próximamente. Enorme saludo, Gires. Estaré atento a Cratología, que es una sección dentro de tu canal que habla sobre libros. Entonces, pues bueno, eso también está sobre libros y también sobre autores, ¿no? Sí, empezamos la temporada 0, agarramos algunos libros, agarramos algunos autores, y ahorita en esta temporada 1 que le pusimos así, esto lo hago junto con un amigo, él es maestro en literatura, o sea, él sí le sabe bien. Es un recorrido por toda la historia. Empezamos con la literatura en Mesopotamia, Sumeria, ahora vamos con Egipto, y así nos vamos a ir. Y ya volvemos otra vez con libros en específico. No, pues ahí estaremos. ¿Es en vivo eso o es en diferido? ¿Cómo están los? Han sido en vivo la mayoría, pero ahorita por unos problemita, el de hoy va a ser grabado y saldría mañana. Ok, buenísimo. Pues ahí vamos a estar pendientes con el video. Enorme saludo, Tino, Eliseo, Ben, Cristi Kranz, a toda la comunidad de DD20O o algo así. Saludos, ¿cómo has estado? Muchas gracias, Analia, el primer comentario que veo. Mira. Buenísimo, Rublox, Jams, bueno, pues a toda la comunidad, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que pudimos estar. Italo, ¿cómo has estado? Enormes saludos. Queda pendiente la pregunta de los aviones F-16 de Perú. Claro que sí, lo tomaremos en cuenta para el... Que aparentemente esa compra ya estaba programada desde antes, que es una compra de unos F-16, pero que parece como que no están muy bien. La verdad no traigo el tema así tan fresco, sí. Pero sí, habrá que checarlo, pero... Pero sí queda pendiente. Entonces, saludos también a toda la comunidad que nos ve en Estados Unidos, que nos ve en España, que nos ve obviamente aquí en México, en Perú, en todos lados. Muchísimas gracias, Gires. En Timbuktu también, hombre. En Timbuktu, en Taiwán, ¿verdad? Está más. Buenísimo, pues. Un abrazo, Gires, que estés muy bien. Nos vemos más tarde. Hasta luego.